Se sabe que los pueblos originarios de la región del estado de Morelos, desde el siglo XVIII sufrieron una extenuante lucha por el reparto de las tierras, en beneficio de sus derechos históricos. Tradicionalmente, la organización comunal de las aldeas de la zona morelense repartieron tierras bajo los derechos consuetudinarios, es decir, se otorgaban por la costumbre, aplicando el derecho no escrito. Esos pueblos naturales le atribuyen a la tierra un estricto sentido religioso. Ellas representan el origen, la madre tierra, la madre que provee, la que cuida, consuela, mantiene con la generosidad de su fruto. Cuando los conquistadores españoles se apropiaron de las Américas, el legítimo propietario de los bienes ejidales era el rey de España. Él, y solamente él, era quien podía mercadear las tierras, bosques, montes y aguas, mediante títulos inmobiliarios a conquistadores, repúblicas de indios y peninsulares. Dichas propiedades se podían heredar bajo derechos de cacicazgo. Con la independencia de México, la situación cambió. La administración de las posesiones agrarias de los más de 60 pueblos morelenses tomaron un carácter tradicionalista ejercido por sus propios pobladores. Casi en su totalidad, parcelas azucareras que se entregaban particularmente mediante usos y costumbres nativas. La memoria colectiva reconoce los derechos de propiedad celosamente preservados dentro de ordinarias cajitas de latón que guardan derechos y privilegios a los aldeanos sinodales de tales tierras. Cada ceremonia del pueblo, cada cambio de autoridades, se instaba mediante el rito. Se abría la cajita de latón y todos los vecinos, junto con las autoridades locales y los pueblos colindantes testificando, en círculo abierto, observaban el mapa, escritos y dibujos que determinaban el cumplimiento de los derechos y obligaciones. De viva voz, escuchaban de sus autoridades y ancianos la historia del derecho del pueblo de tiempos inmemorables. Historias que los vecinos presentes y pasados contrajeron. Posteriormente, procedían a jurar el cumplimiento de estos deberes contraídos. Y finalmente, el rito de jura concluye con la misa o fiesta de la iglesia del pueblo. Sigue el pueblo con fe y con lealtad. El caudillo Emiliano Zapata dio principio a su plan redentor, combatiendo la idea del que trata de olvidar ese... Durante el proceso histórico revolucionario de 1910, el zapatismo surgió en el centro del país como el movimiento rebelde y autónomo que mejor representaba la lucha por la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad de los campesinos. Tenía como su máximo líder al suriano Emiliano Zapata Salazar, quien guió un incesante levantamiento armado en aras de dotar de tierras a quienes no las poseían, perpetuando las antiguas tradiciones con las que la espiritualidad tierra de Morelos se trabajaba. En junio de 1914, tras una increíble batalla, los villistas destruyen en Zacatecas el último reducto importante que sostenía el gobierno apócrifo del usurpador Victoriano Huerta. Tal contundente derrota conlleva su renuncia al mes siguiente. De este modo, Venustiano Carranza, el autodenominado primer jefe de la revolución, líder de las 3 fracciones del constitucionalismo, celosamente se había distanciado de Pancho Villa, jefe supremo de la División del Norte, la maquinaria de guerra más letal del movimiento, conformada por la clase obrera del norte del país. Las cosas entre Carranza y Villa se fueron deteriorando hasta el punto de romper definitivamente. Villa atacó Zacatecas sin autorización y en Aguascalientes, la soberana convención que hizo un último esfuerzo para unificar la ideología revolucionaria, fracasó. Carranza no fue electo presidente provisional, así que rompió los acuerdos y junto a Álvaro Obregón y Pablo González, de nueva cuenta definirían todo en los campos de batalla. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira y alaba tu valor. A las muchas causas que amenazan los fines populares, al ocaso de 1914, el día 4 de diciembre, Francisco Villa recibe una carta de Emiliano Zapata invitándolo a comer en su cuartel general de las riberas de Xochimilco. Reunión que se conocerá como el Pacto de Xochimilco. Ahí sellan una alianza político-militar
que combatirá al carrancismo y a los constitucionalistas en esta tercera etapa de la Revolución Mexicana. 2 días después, en un impresionante desfile militar que no tiene precedentes en la historia de la nación, más de 30,000 revolucionarios de diversos orígenes de la República tomaron conjuntamente la Ciudad de México e instalaron el gobierno de la convención que preside el coahuileño Eulalio Gutiérrez. Escribirá en 2015 el doctor Pedro Salmerón. La División del Norte y el Ejército Libertador del Sur hicieron su entrada triunfal en la capital de la República. Los surianos, vestidos de charro, y los dorados de caqui y sombrero de fieltro. Con un magnífico traje de charro y montando su caballo Rosillo, Emiliano Zapata. A su derecha, el general Tomás Urbina, el León de Durango. A la izquierda de Zapata, haciendo caracolear su soberbio alazán tostado, el general Francisco Villa, enfundado en un sobrio uniforme azul, respondía sonriente a los vítores de la multitud. Al lado del Centauro del Norte, cabalgaba el despiadado Rodolfo Fierro. Lo seguían 18,000 hombres de las tropas del sur y cerraban el desfile 15,000 soldados villistas de las 3 armas, encabezados por el general Felipe Ángeles. Terminada la parada, Villa, Zapata y sus estados mayores se dirigieron a Palacio Nacional, desde cuyo balcón central el presidente Eulalio Gutiérrez había presenciado el desfile. Les mostraron el palacio. Al ver lo que alguien les dijo que era la silla presidencial, Villa se sentó y los fotógrafos inmortalizaron el momento. Ese fue simbólicamente el punto culminante de la revolución campesina. Pancho estaba ahí porque invadiría los Estados Unidos. Estaba ahí porque era el vengador de los pobres, el macho, el valiente más llorón de nuestra historia. Emiliano, porque repartió la tierra cuando pudo. La entregó porque jamás negoció con ningún gobierno los principios que lo guiaban. Por sus ojos tristes, su traje de charro, sus 4 cananas terciadas. Los 2 han estado siempre ahí porque fueron héroes. Fin de cita. Cangrejos al combate, cangrejos a compás. Un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera los sabios de Monterrey. A la vez que esas plausibles noticias se propagaban por todo México, Carranza se atrincheró en Veracruz y Álvaro Obregón, al mando del Ejército de Operaciones, se encaminó al Bajío con la comisión de hacer lo inimaginable: vencer a la invicta División del Norte. Asimismo, en ese momento del proceso revolucionario, Pancho Villa había perdido el favor de los Estados Unidos, hecho que le generó serias dificultades para adquirir equipos de guerra. Meses atrás, su cultura cinematográfica western lo adoraba a raíz de ser un forajido marginado que se convirtió en el líder de una espectacular maquinaria de guerra que derrocó la dictadura de un país. Simultáneamente, el ególatra Carranza tuvo la suerte de recibir un telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, donde el gobierno alemán le solicitó apoyo permitiéndoles desembarcar tropas alemanas parapetándolas en territorio nacional y proponiendo, una vez ganado la Primera Guerra Mundial, una invasión conjunta contra los Estados Unidos, buscando regresar Texas y los territorios del norte, con excepción de California, que se habían perdido en 1848 con la Mexican War. Carranza vio este telegrama como la gallina de los huevos de oro y se lo mostró a Washington cerrando su alianza. Con tales intenciones alemanas, desde entonces los gringos reconocieron a don Venustiano Carranza como presidente de México, y Villa, como enemigo del barbado constitucionalista, comenzó a padecer carencias armamentistas. Estaba Francisco Villa en la frontera del norte, al frente de su gavilla, contemplando el horizonte. Finalmente, estos hechos bastaban para dar una idea de la crisis que agitaban los ánimos de la División del Norte. Por lo tanto, al llegarse la primavera de 1915, la insuficiencia de parque y la diseminación en 4 frentes diferentes de los villistas precipitó al general supremo de la división enfrentar en Celaya a Álvaro Obregón, en una zona totalmente desconocida,
distante de sus fuentes de abastecimiento. Por ende, el transcurso de 1915 sirvió para que todos estos factores adversos capitalizaran una inesperada derrota de Pancho Villa. Ese mismo año, en virtud de que los zapatistas fracasaron en su intento de interrumpir las líneas de abastecimiento que surtían los pertrechos a Obregón desde Veracruz, derrotado, se atrincheró en su territorio. Zapata en Morelos defendía el programa popular más radical de toda aquella revolución, que entre 1914 y 1915 el zapatismo llevó a cabo una de las transformaciones sociales, agrarias, económicas y culturales más importantes de la historia de México, lo que fue conocida como la Comuna de Morelos. Las aldeas del Valle de Ayala y sus alrededores recuperaron sus tierras de la mano de Zapata y, apoyadas del cuartel general, establecieron un autogobierno definiendo con independencia su organización colectiva. Sin embargo, fue una experiencia efímera, pues una vez que el constitucionalismo derrotó a Francisco Villa, fueron cazados como animales de temporal. El zapatismo vivió una vez más el embate de sus enemigos, y el general Pablo González, Bemeitrae de Carranza, quien fraguará la emboscada para asesinar a Zapata 4 años delante, produjo una guerra de exterminio contra la gente de las aldeas zapatistas, utilizando métodos que se frecuentaban en venganza entre feudos medievales, haciendo un intento no exitoso por aniquilar el legado zapatista en el mundo. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos.